Queremos hablar de un tema que transforma vidas. El que transforma vidas es el Espíritu Santo. El que pudre yugos de opresión es el Espíritu de Dios. El que libera de cadenas es el Espíritu de Dios. El que trae sanidad y que trae a la realidad todo lo que Jesús prometió es el Espíritu Santo. Entonces yo creo que es tan importante que cada uno de nosotros pueda disponer su corazón para que pueda recibir todo lo bueno que Dios tiene pensado para nuestras vidas. Porque de eso no hay duda, Dios tiene planes buenos para cada uno de nosotros. El problema es que muchas veces esquivamos esos planes buenos que Dios tiene y nos hacemos nuestros propios planes. Y después creemos que Dios es malo. Dios no es malo. Dios siempre ha sido y es y será bueno. Y sus planes para con nosotros son de bien y no de mal. Pero si no escogemos sus planes, también vienen las consecuencias de nuestras malas decisiones. El pueblo de Israel estaba en opresión, estaba en Babilonia, estaba sufriendo muchas cosas y la palabra del Señor vino al profeta Isaías. Y dice el verso 27 del capítulo 10 de Isaías: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, a causa de la presencia de Dios, a causa del Espíritu de Dios. Dios está anunciando liberación de la esclavitud. Sabemos que hay muchos tipos de esclavitud. Y yo creo que todos en algún momento hemos luchado con alguna esclavitud, algún pecado caprichoso, algo que nos esclaviza. Algunos han luchado con la esclavitud del amor al dinero, otros han luchado con la esclavitud de algún pecado sexual. Diferentes esclavitudes. Ellos estaban esclavizados como pueblo en otra nación. Y Dios le dice: el yugo será podrido, se pudrirá a causa de la unción, a causa de la presencia de Dios. Qué tremendo. La unción del Espíritu Santo siempre trae libertad, porque no hay ningún yugo que resista. Muchas veces el problema como seres humanos, que cuando nos damos cuenta que lo que nos esclaviza será expuesto a la presencia de Dios, salimos. La historia del pueblo de Israel en el monte Sinaí se repite todo el tiempo en las vidas de las personas. El pueblo de Israel estaba expuesto al Espíritu de Dios en el monte Sinaí. Cuando Dios habló, ellos tenían pecado oculto, tenían ídolos entre sus pertenencias y no querían destruirlos. Entonces lo que ellos hicieron, le dijeron a Moisés: acércate tú a hablar con Dios y nosotros mejor nos alejamos un poco y seguimos con nuestros pecados favoritos. Ellos estaban expuestos. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida de una persona, queda expuesta. Queda expuesto lo que está mal, para ser purificado, para ser transformado y para ser renovados. Entonces, muy importante, a veces pasamos por ese proceso del horno de fuego.
Entonces decimos, no quiero pasar ese proceso. Si el oro podría hablar, el oro diría, no, tanto calor no. Y el joyero le diría, si no te pongo a tantos grados, no te puedo limpiar para que seas útil. Tu valor depende de la exposición al calor. Mientras yo no te caliento a miles de grados, la suciedad, la escoria no se separa del oro puro y no es vendible. Así también nosotros necesitamos estar expuestos al fuego del Espíritu para ser purificados. Y como que es una decisión voluntaria, muchas veces estamos en el proceso y salimos del horno y seguimos iguales. El proceso es voluntario. Yo tengo que querer. Me acuerdo un pastor decía que él le pidió a Dios pasar ese proceso y él le dijo, ¿por qué me duele tanto, Dios? Y Dios le decía, porque todavía no estás muerto al yo. Vos me pediste pasar por el proceso de la santificación y ahora te duele. Te duele porque sigues vivo. Bueno, y mátame más rápido, le decía a él, para que no me duela tanto. Tomó la decisión correcta. En vez de decir, no, ya entonces no quiero eso. Hay pocas personas en la escuela del quebrantamiento, por eso hay pocas personas transformadas de verdad en su corazón, porque no están dispuestos a ser expuestos al fuego de purificación. El libro de Ezequiel habla de eso, del fuego purificador del Espíritu de Dios. O sea, no es boom y todo lindo. En tu corazón algo tiene que morir para que algo viva, para que algo resucite para bien. La unción del Espíritu siempre traerá libertad, porque no hay yugo que resista. Por eso nuestro objetivo debe ser buscar la llenura del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía solamente sobre algunas personas específicas con una tarea específica. Pero a partir de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo está para todos aquellos que creen y siguen a Cristo. Y todavía vivimos en la era del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la gran ventaja de que no necesitamos esperar el tiempo de la promesa. El Espíritu Santo está sobre la tierra. Lo que nosotros necesitamos es hacerle lugar en nuestra vida. Hacerle un lugar en nuestra vida para que Él venga. Y siempre van la palabra que Dios habló sigue viva. Yo honro a los que me honran y desprecio a los que me desprecian. O sea, ¿dónde viene a habitar el Espíritu? ¿Dónde se le honra? ¿Dónde se le desea? ¿Dónde se le busca? ¿Dónde se le da el primer lugar? Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, o sea, tenían el Espíritu de Dios. Por eso en el momento de la prueba vencieron la incredulidad. Fíjense cuando los exploradores
Los 12 recorrieron la tierra, todos vieron los gigantes, todos vieron las murallas fortificadas, todos vieron que había 7 pueblos militarmente más fuertes que ellos. Los 12 vieron lo mismo. Josué y Caleb, llenos del Espíritu de Dios, lo vieron de la perspectiva y a través de las promesas de Dios. Y los otros lo vieron con los ojos naturales y tenían razón a los ojos naturales. Yo te pregunto hoy, ¿cómo ves las circunstancias que te rodean? ¿A través de simplemente de tus ojos naturales y de tu inteligencia natural? ¿O a través de las promesas de la palabra del Señor y del Espíritu del Señor? De acuerdo a eso es tu fe. Si tú miras en lo natural, solamente no puedes creer en lo sobrenatural. Josué y Caleb pudieron ver las promesas. Ellos dijeron, Dios nos prometió. Dios dijo así. Dios me prometió esto. Caleb dijo a los 85 años, tengo la misma fuerza, dame ese monte. El monte donde estaban los gigantes, el lugar más difícil de conquistar. Y Josué le dijo, ve, tómalo. Y tomó para él la mejor tierra. Porque Dios se lo prometió, porque creyó en la promesa de Dios. Todos tenían una promesa. Pero 1,000,000 no la creyó. Ni se acordaron de lo que Dios había dicho. Por eso no creyeron y no tomaron la promesa. Y ellos tenían el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios les mostraba la promesa y les dio la fe necesaria para tomar lo que les pertenecía. Qué importante. Saúl cuando comenzó, porque Saúl comenzó bien, algunos quizás piensan que la vida de Saúl fue todo un desastre, no. Cuando él fue llamado, él también fue ungido. Fue tremendo lo que Dios hizo a través de él y lo primero que hizo Dios en su vida fue transformado en una nueva persona por el Espíritu Santo, trayendo liberación a los de Jabes de Galaad, los liberó de la esclavitud del rey Najas. Es tremendo esa historia porque la Biblia dice que el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y serás transformado en una nueva persona. Cuando estas señales pasan, Dios le dio 3 señales. Haz lo que tienes a la mano porque Dios está contigo. Entonces sucede eso, él es llenado del Espíritu y sucede que ahí en una ciudad el rey Najas le estaba oprimiendo y ellos no tenían cómo defenderse. Y le dice, bueno, hagamos un acuerdo. Yo les quito a todos ustedes el ojo derecho y ustedes me pueden servir y no les mato. Y los hombres de esa ciudad estaban a punto de hacer el acuerdo. Muchas veces como que nos vemos tan disminuidos y como nos vemos tan débiles ante los ataques, decimos, bueno, yo hago un acuerdo. Y hacemos acuerdos con el opresor de nuestra vida. Y eso después nos hace sufrir mucho. Este pueblo estaba a punto de hacer un acuerdo, de aceptar que se le quite el ojo derecho. Significaba, el objetivo era el siguiente, quizás no lo entiendan, pero
El objetivo era el siguiente: con el ojo izquierdo bien podías trabajar como un esclavo, pero ya no podías pelear porque la mayoría de las personas eran diestros y si no veían con ese ojo no servían para la guerra. Entonces nunca se iban a liberar. Ese era el objetivo. Bien humillados, bien sujetos, esclavizados de por vida. Y dice la Biblia, cuando Saúl escuchó esto, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él tocó trompeta y se fue a liberar a los de Jabes de Galaad del poder de Najas. Trajo liberación. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy en nuestras vidas. Es muy importante que nosotros dispongamos nuestro corazón para creerlo y para hacer los pasos para que esto suceda. Porque como dije, el Espíritu de Dios está sobre la tierra y está para todo aquel que crea en Jesús. José fue otro de las personas que fue lleno del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Él, por la sabiduría que le dio el Espíritu, salvó al mundo entero de morir de hambre. Porque el Señor le mostró lo que iba a pasar y pudo anticiparse. Y por la sabiduría del Espíritu, actuar en fe y salvar de esa hambruna terrible al mundo entero. Gedeón, la Biblia dice que el pueblo se apartó de Dios, se fue tras otros dioses, vino mucha aflicción, pero un día clamaron al Señor. Y Dios llamó a Gedeón para liberar a su pueblo. Y Gedeón fue ungido para librar al pueblo de la esclavitud, de la escasez y del hambre. Josué fue ungido después de haber pasado tiempo en la tienda del encuentro con Dios. O sea, ellos pasaron, la mayoría es evidente que Dios trabajó por la vasija, por el corazón de la persona, para encontrar un corazón fiel para derramar su presencia. Cuando Saúl empezó a hacer las cosas a medias, Dios le dice: yo voy a elegir un hombre más fiel que tú. Sabemos que después fue ungido David, el Espíritu de Dios vino sobre David y no se apartó más de él. Pero Dios había visto en David, antes de ser ungido, un corazón más fiel. David estaba cuidando ovejas, no estaba a la vista de los hombres. Quizás muchos de ustedes no están a la vista de los hombres, pero están a la vista de Dios. Tu corazón está a la vista de Dios. Está expuesto ante la presencia de Dios. Y Dios sabe lo fiel o lo infiel que eres en tu corazón. Fíjense, había muchos hombres fuertes en Israel. Había muchos que por el orden militar deberían ser el rey. Pero Dios dice: voy a elegir a alguien más fiel. Alguien que tenga la capacidad de obedecerme, de escucharme.
Y le eligió a un joven que estaba simplemente en el campo cuidando ovejas. Porque ahí sí había una comunicación, una conexión, una fidelidad. Es muy importante esto. Cuando miramos a José, vemos que él pasó un proceso de 17 años de quebrantamiento. Pasó por hermanos injustos. Pasó por una mujer perversa que le acusó en falso porque él no aceptaba pecar con ella. De ahí pasó al sótano de la cárcel, siendo quebrantado, siendo quebrantado. Quizás algunos están en ese proceso de ser quebrantado al punto a no ser nada en sí mismo, para que Dios lo sea todo en ellos. Cuando él llega al sótano de la cárcel, un día Dios le saca y le unge para liberar, para esa gran hazaña de dar de comer al mundo entero. Y él de un día para otro es puesto como segundo en Egipto. Pero primero fue quebrantado. Primero fue sacado de su corazón la basura para tener un corazón preparado para la unción del Señor. Uno dice, Jesús fue el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero Él fue probado, fue tentado en todo. Y fíjense que Él no hizo ningún milagro hasta que no haya sido probado y aprobado en el desierto. Jesús fue ungido después de un ayuno de 40 días, de haber sido puesto a prueba por Satanás mismo. Cuando Él sale del desierto, dice la Biblia que Él salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y ahí empiezan los milagros. Y al poco tiempo ya dicen, Él habla, no habla como los fariseos, Él habla como quien tiene autoridad. Y Jesús decía, yo no hago nada por mis propias cuentas, yo hago todo lo que Dios me muestra. Él estaba completamente rendido a Dios, al Padre. No cometió ningún error porque ninguna cosa hizo por su cuenta. Si lo hubiera hecho en su humanidad algo, se hubiera equivocado. Pero todo lo hizo por el Espíritu de Dios. Cuanto más rendición, más posibilidad de ya no equivocarnos. Si no estás dispuesto a ser quebrantado en tu carne, difícilmente serás ungido. Difícilmente serás ungido. Te va a costar todo, aunque la unción es gratis. Tienes que morir a lo tuyo para recibir lo de Dios. Jesús dijo, el que tenga sed, que venga y reciba el agua de vida gratis. Así como ya dije, la unción del Espíritu Santo es gratis, pero al mismo tiempo te va a costar todo, toda tu carne tiene que morir. En Juan 7:37 Jesús dice, en el último día de la fiesta,
El más importante, Jesús se levantó y gritó: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Las Escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Jesús dijo eso acerca del Espíritu que recibirían después los que creyeran en Él, pues aún no estaba el Espíritu porque Jesús todavía no había sido glorificado. Creer y venir a Jesús. Tomar pasos firmes, decisiones firmes. Después, Jesús dice: vayan y esperen la promesa en Jerusalén. Dice que se encontró con 500 personas después de su resurrección, más de 500. Y todos fueron convocados a ir a Jerusalén, a esperar en Jerusalén. ¿Se imaginan esos 500 o más de 500? Porque dice la Biblia más de 500 personas. Algunos hablando entre sí. Bueno, Jerusalén es muy jodido ahora. Ahí mataron a Jesús. Y están enojados los fariseos. En cualquier momento van a agarrar a uno de nosotros y lo va a matar. Había amenazas reales de muerte a todos los creyentes. Porque no nos olvidemos que los fariseos habían pagado a los soldados romanos para que digan que era mentira que Jesús resucitó. Entonces había una amenaza real para todo aquel que confiese a Cristo. Ahora, ¿por qué ir justamente a Jerusalén a esperar? ¿No podía el Señor elegir un lugar más cómodo, más seguro, pensar más en la gente? Quizás en otro pueblo un poco más distante, más aislado. Nada de lo que Dios hace lo hace por casualidad. Yo pienso que parte del proceso de esperar en Jerusalén era justamente la rendición del ego, del yo. El pesar, el deseo. ¿Cuánto tú quieres lo que yo te prometo? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por recibir lo que te voy a dar? Yo creo que eso era lo que el Señor Jesús estaba pesando. Los superficiales no estaban ahí. Los superficiales nos daban ahí. Estaban ahí los que estaban dispuestos a dar su vida por recibir lo que Dios tenía para ellos. Estaban ahí los que creían y por eso se iban y esperaron ahí. Estaban ahí los que estaban convencidos cuánto lo necesitaban. Porque yo estoy convencido de una cosa, aunque es gratis, el Señor no lo va a dispersar donde no se valora, donde no se cuida.
nadie de ustedes va a agarrar un vaso con aceite viejo a la mitad y lo carga con agua y lo toma como si nada y dice que rico. Si yo les pongo aquí 3 vasos y 2 están sucios, ustedes van a agarrar el limpio y toman de eso. Y aunque tengan sed, no van a agarrar el otro. Y en estos días estuve leyendo la historia de esos 12 hombres en Hechos que no sabían nada del Espíritu Santo, pero habían recibido el bautismo de Juan. ¿Qué era el bautismo de Juan? De arrepentimiento, de limpieza. Ellos habían sido limpiados. Había 12 vasos limpios que por ignorancia no tenían la carga del Espíritu. Y lo recibieron. También eso pasa, está en la Biblia. Jesús hizo todo por nosotros. Él había dado todo por amor a nosotros. Y este grupo de 120 que acudieron al llamado, dice que pasaron días en oración y rendición, a esperar en Jerusalén esos días. Eso era un proceso de muerte al yo. Un grupo de seguidores de Cristo reunidos en Jerusalén. Estaban bajo amenaza constante, pero habían dejado todo por amor a Jesús. Jesús les había convocado en Jerusalén y ellos estuvieron ahí. Y los que vinieron porque su sed era más grande que el temor y la comodidad recibieron. Hechos 1:4 dice, en una ocasión estaban comiendo y le ordenó que no se fueran de Jerusalén, quédense aquí para recibir la promesa del Padre, de la cual ya les había hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y el verso 8 dice, pero cuando el Espíritu venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, de Samaria y de todo el mundo. Qué tremendo. Ellos estaban ahí por obediencia. Ellos estaban ahí por convicción. Ellos estaban ahí por su fe en Jesús. Ellos estaban ahí porque sabían que tenían esa necesidad. Los 12 habían estado 3 años con Jesús, pero sabían que les faltaba algo. Sabían que les faltaba algo. Muy rápido, hoy día los creyentes piensan que tienen todo y han llegado al techo. Yo pienso, si no estamos caminando en el nivel de Hechos de los Apóstoles, somos demasiado
pequeños. Yo me siento así. Jesús les dice que ellos serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús les dice también que van a recibir poder para dar testimonio. Acá donde dice testimonio, en el griego dice mártir. Para dar testimonio de Jesús aunque les cueste la vida. La diferencia entre Pedro antes de Pentecostés y después fue tremendo. Antes de Pentecostés, una empleada le pudo hacer maldecir a Jesús y decir que no le conocía por miedo. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, él decía, no puedo dejar de hablar de lo que he visto o oído. No puedo dejar de dar testimonio de Cristo. Yo no le voy a negar. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres, dijo. Y estaba ante las mismas autoridades que habían matado a Jesús. Él no estaba dispuesto a pecar. Y eso podría ser una prédica aparte, porque realmente lo que pasa cuando uno está lleno del Espíritu Santo, como él lo fue, yo creo que Pedro podía decir, 3 años caminé con Jesús y no lo conocía. Ahora que tengo al Espíritu Santo, ahora se me está revelando que Él era el Hijo de Dios, que en su nombre hay poder, que todo lo que Él dijo es tal cual. Y Él empieza a aplicarlo y funciona al pie de la letra. Porque Él cree, tiene la convicción que da el Espíritu. Fíjense que Él, poco después de Pentecostés, Él le dice a un paralítico, oro y plata no tengo, lo que tengo te doy. ¿Cómo Él sabía lo que tenía? Si antes era un tipo que un día Jesús le decía, eso te reveló Dios, y el otro día Jesús le tenía que decir, vete de mí, Satanás. Por el Espíritu, Él tenía la revelación del nombre. Él tenía la certeza. No fue un disparo al aire. No fue como eso que dicen, decreto, ordeno, y esto, y esto, y esto, y nada no pasa. Fue el Espíritu de Dios dando testimonio a su Espíritu de lo que Dios ya estaba haciendo. Fue el Espíritu de Dios dando testimonio a su Espíritu de que todo lo que Jesús dijo está al alcance por medio de la fe. Fue el Espíritu de Dios abriendo los ojos del Espíritu para ver la realidad espiritual. O sea, lo que le pasa a Pedro es lo mismo que le pasa al siervo de Eliseo. ¿Se recuerdan esa historia? El siervo de Eliseo se levanta una mañana y mira y ve que todas las montañas alrededor están llenas del ejército sirio. Dice, mira, jefe, nos están rodeando. Estamos en graves problemas. Mira todo el ejército ahí.
Y Eliseo ora por él para que le sean abiertos los ojos. El tipo no era ciego, él veía, por eso vio el ejército. Pero cuando Eliseo ora por él y se le abren los ojos del Espíritu, él ve el ejército de Dios que es mucho más grande. Hermanos, eso necesitamos. Somos demasiado mentales, naturales, carnales y sin espíritu. Y la promesa es para nosotros. Lo tenemos a disposición y lo necesitamos buscar con desesperación. Por el Espíritu primero se quiebran los yugos de esclavitud. Yo le puse una lista de yugos, hay mucho más. Pero yo creo que el primer yugo que siempre quiebra el Espíritu es la incredulidad. Y la incredulidad engendra todos los otros pecados. Y la fe nos lleva a un proceso de santificación absoluta. La unción te cambia por dentro. Te abre los ojos para ver y creer las promesas. Te revela el poder del nombre de Jesús. Te capacita para dar testimonio aunque te cueste la vida. Te capacita para vivir en santidad. Yo estoy convencido que en este tiempo necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo, más que nunca. Y te digo una cosa, yo quiero ser parte. No quiero quedarme atrás. Dice Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte y llenó toda la casa. Y vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban ahí. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Todos fueron llenos. Todos fueron transformados. Después, dice la Biblia, que se reunían todos los días, oraban, buscaban en la palabra y eran de un solo corazón. ¿Por qué eran de un solo corazón? ¿Dónde estaban los aprovechadores? ¿Dónde estaban los opresores? ¿Dónde estaban los letraditos? Todos habían sido transformados interiormente. Todo lo que pertenecía al yo había muerto en el proceso. Había un solo gobierno que gobernaba a 3,000 personas, que era el Espíritu Santo. Por eso eran del mismo pensar y sentir. Porque todos permitían que el Espíritu le dé el mismo sentir. Nosotros sabemos por experiencia y nos sobra
de que cuando hay dos personas hay dos opiniones. Y cuando hay dos personas con un ego importante, hay problemas importantes entre dos personas. No hace falta una multitud para un gran problema. Y ese tipo de personas eran esa gente. Porque estaban entre los 3,000 los amigos de Jesús y algunos de los participantes de la crucifixión de Jesús. No nos olvidemos que pasaron algunas semanas. Entonces, che Luis, vos le crucificaste a Jesús. Yo soy su amigo, pero vos me dijo que acá no puede estar porque no, eso murió. El yo estaba 100% muerto, por eso 100% el Espíritu Santo gobernaba. No es que a mí me gustaría ser así, y a mí me gustaría ser así. A partir de ahí vemos que todo era dirigido por el Espíritu. Y muchos no entienden por qué Dios fue tan contundente con Ananías y Zafira. Que ellos, porque mintieron, aunque dieron una gran ofrenda, mintieron y cayeron muertos. O sea, la mayoría hubiera dicho, che Dios, no tenés bien en cuenta que ellos dieron una gran ofrenda. Bueno, cosón. Si Dios permitía eso, se hubieran levantado 120 Ananías y Zafira. Se hubiera contaminado la iglesia y el Espíritu se hubiera retirado. La santificación se contagia y también el pecado. Por eso nosotros necesitamos buscar su presencia y trabajar todo el tiempo para que la vasija donde sea derramado el Espíritu esté limpio, esté lista para recibir lo que Dios nos quiere dar. Es tan hermoso cuando nosotros miramos Hechos de los Apóstoles. Fíjense, Cornelio probablemente no sabía nada del Espíritu Santo. Ahora, lo que tenía un corazón recto según su entendimiento. Dice la Biblia que hacía bienes y buscaba al Señor todos los días. Y un día el Señor dice, es tiempo. O sea, ahí nos damos cuenta que Dios escoge vasijas donde ser derramado. Y Dios le envía a Pedro. Pedro no quiere ir. Y Dios le convence de que es necesario que vaya. Y Pedro apenas empieza a hablar y el Espíritu Santo ya es derramado sobre todos los de su casa. Para mí eso es una señal de que donde hay vasijas listas, donde hay personas totalmente rendidas, ahí el Señor se ocupa de derramar su presencia. Y eso yo quiero. Yo quiero que en nuestro tiempo el Espíritu sea derramado sobre cada uno de nosotros. Amén.
Oremos. El que quiera ponerse de pie lo puede hacer. Señor, tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes el camino o el proceso que necesitamos tomar para llegar a eso. Y yo te pido que nos lleves por ese camino y no nos permitas ir por otro. Señor, quizás tengamos que ir a nuestra casa como Gedeón tuvo que ir y limpiar su casa de la idolatría para después ser ungido. Muestra a cada uno qué tiene que hacer. Yo sé que tú estás con nosotros. Yo sé que tu espíritu vive en nuestros corazones, pero yo sé que nos falta demasiado. No estamos donde queremos estar y ni estamos donde tú quieres que estemos. Y yo te pido, quebrántanos. Y si es necesario poner el horno más caliente, póngalo más caliente. Pero yo te pido que ya no tardes mucho. Espíritu Santo, ven y derrámate sobre nosotros. Por tu misericordia, Señor. Por tu misericordia, Señor. Pon en nosotros ese espíritu diferente para buscarte. Pon en nosotros ese deseo ardiente por tu presencia. Pon en nosotros el poder para hacer testimonio. Pon en nosotros amor por tu presencia. Señor, quita de nosotros el amor a este mundo. Quita de nosotros el amor a la vanidad, Señor. Quita de nosotros el ego gigante que quiere seguir gobernando. Quita de nosotros los pequeños ídolos que tenemos escondidos. Quita de nosotros toda falsedad, toda hipocresía, toda estructura mental que impide el fluir de tu espíritu. Quita de nosotros la religiosidad falsa. Quita de nosotros las apariencias santas. Y haznos de verdad santos. Quita de nosotros el olor y el deseo al mundo. Pone en nosotros un corazón de carne, un corazón receptivo. Capacítanos, Señor, para hacer tu voluntad y tu propósito. Renuévanos, Señor Jesús. No queremos seguir igual.
Señor, así como el salmista clamó y gimió en el Salmo 51, así nosotros clamamos a ti, oh Dios. Renuévanos, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Devuélvenos el gozo de la salvación. Renuévanos, Jesús. Señor, que cada uno aquí pueda encontrarte, Señor. Que nadie se pierda de los nuestros, Señor. Yo te pido que venga una visitación de tu presencia sobre las familias de la iglesia. Que venga una visitación de tu Espíritu sobre las familias de la iglesia. Señor, no deja a nadie de nuestros seres amados sin ti, Señor. Señor, los que viven sin ti, quebrántalos hasta que se rindan a ti. Creemos en la promesa que cuando creemos en ti, nosotros y nuestra familia seremos salvos. Señor, yo te pido que hoy llames, convoques a aquellos que todavía te resisten. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido hoy que tú le des una palabra que viene del trono de Dios a todos aquellos que necesitan direccionamiento para su vida. Dales una palabra, Señor. No una palabra que sale de la carne, sino una palabra que sale del Espíritu. Y que cuando esa palabra caiga en su corazón, venga con un río de paz. Señor, hay personas que necesitan ser fortalecidas por una palabra, direccionadas por una palabra de tu Espíritu. Te pido, dáselo hoy. Hay personas que tienen que tomar decisiones. Yo te pido, si tú ya le has mostrado lo que deben hacer, que hoy reciban la fuerza para hacer lo que tú le has dicho. Trae libertad a los que están oprimidos bajo yugo de pecado, de esclavitud. Yugos de pornografía que se pudran a causa de la unción. Yugos de ira se pudran a causa de la unción. Yugos de incredulidad que se pudran hoy a causa de la unción. Yugos de depresión se pudren hoy a causa de la unción. Yugos de desamor se pudren hoy a causa de la unción. Y viene el amor de Cristo a los corazones. Yugos de enfermedad se pudren hoy a causa de la unción. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.